Hola, buenas tardes, ¿cómo andan gente? ¿Qué cuentan? Espero que bien. Bueno, hoy traigo algo interesante, creo que te va a ayudar mucho. Eh, Son 5 vías para salir de la ansiedad o del trastorno de ansiedad generalizado. Hay 5 vías en las cuales varias de ellas están concatenadas, pero no significa que no se puedan separar, que no sean hilos diferentes, aunque llegan a un punto de conexión y trabajan al unísono. Estas formas, estas 5 vías para salir de la ansiedad, lo que te abren son procesos mentales nuevos. Te crean, te habilitan a procesos neuronales diferentes. ¿Te acordás que yo usualmente hablo de los circuitos neuronales? O sea, los circuitos, las conexiones neuronales que existen en nuestro cerebro, se conectan de una determinada forma. Modificando esos circuitos neuronales, modificamos no solamente lo que pensamos, también lo que sentimos, lo que percibimos de la realidad. Capaz que mucha gente piensa que la realidad es una cosa. Lo que percibe esa persona es la realidad. Y realmente no percibimos la realidad tal cual es. Lo que percibimos es una interpretación de la realidad. Sí, es cierto, yo miro una mesa, digo, es una mesa. Ahora, eso es porque tu cerebro interpreta que es una mesa. ¿Por qué? Porque tiene una tabla y tiene 4 patas. Y eso lo asocia con ¿qué? Con una mesa. Entonces tu cerebro interpreta que es una mesa. Ahora, la realidad es mucho más complejo que esa simple asociación de y elementos y un nombre, o simbolizante y símbolo, lo que usualmente se llama de esta forma, que vendría a ser la mesa y la representación mental de la mesa, o la representación verbal de lo que es la mesa. Realmente la realidad no la vemos tal cual es. Vemos siempre en relación a una interpretación de la realidad. Y eso lo vemos muy bien. Tal vez la ansiedad se vea excelentemente bien. ¿Por qué? Porque vemos una realidad alterada. Percibimos la realidad de una forma alterada. La realidad es otra cosa, pero nosotros la alteramos. ¿Cómo? Cuando tenemos los pensamientos esos duros, complejos, de muerte, asesinato, violación, todo eso. ¿Eso significa que va a pasar? No, no significa que va a pasar. Significa nada más que tú interpretas la realidad de que eso puede llegar a pasar. Entonces, interpretas la realidad de acuerdo a lo que tu cerebro, en este caso, interpreta. Y vos lo creés. Entonces, como vos asociás pensamientos con realidad, pensás que tus pensamientos son la realidad. Y no significa que sea realidad. Los pensamientos son pensamientos. Nada más que eso. Nada más que eso. Entonces, nosotros realmente no vemos la realidad. Interpretamos la realidad. Y muchas veces, si llegáramos a percibir la realidad tal cual es, no la entenderíamos del todo. ¿Por qué? Porque nos falta elementos. Porque nuestro cerebro tiende a crear lo que se llama en psicología gestalts. O sea, trata de cerrar los conceptos de una forma global. Entonces, cuando no puede concebir, cerrar ese concepto, queda siempre abierto. Y es como que siempre va el cerebro a ese punto para tratar de darle una cerrada a esa idea. Entonces, lo que hacemos realmente es interpretamos la realidad. No vemos la realidad tal cual es, la interpretamos. Entonces, como interpretamos la realidad, no percibimos nunca la realidad tal cual es. Interpretamos una parte de la realidad, unas ideas, y nosotros pensamos que eso es la realidad. Pero realmente no lo es. Entonces,
como nosotros percibimos una interpretación de la realidad, nosotros creemos que esa interpretación es la realidad. Y no es la realidad, es una interpretación de lo que es la realidad. La realidad es algo, no voy a decir que es externo y que no se modifica, porque se modifica tanto que nosotros al observarlo lo modificamos. Eso la física cuántica ya lo ha demostrado varias veces. Cuando nosotros vemos un objeto, miramos ese objeto se modifica. Entonces, nuestra sola mirada, nuestra sola presencia, modifica la realidad, sin necesidad de tocar nada. Tan solo lo modifica esa realidad por el simple hecho de mirarlo. Y eso que capaz que para objetos inanimados parece medio extraño, que no es tan extraño, debo decirlo, más cuando tratamos con seres vivos, evidentemente es mucho más patente. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me acuerdo las miradas de mi madre cuando yo era chiquilín, una madre que era dura, bastante dura, sus miradas realmente te congelaban. Yo era un chiquilín, su mirada era una mirada dura, no era la mirada, la mamita buena, no, una mirada dura, muy dura. Y esa mirada, tan solo esa mirada, me congelaba y me decía de que iba a tener problemas. Y después lo tenía. Entonces, eso es una simple interpretación, eso es un simple ejemplo de lo que realmente vemos y cómo se modifica la realidad. Pero no quiero irme muy lejos del tema porque si no pasa el tiempo y después no llegamos a los puntos. Pero lo que te quiero decir es de que la realidad no es lo que realmente percibimos. Nosotros interpretamos la realidad a partir de nuestras ideas y nuestras creencias. Entonces, lo que realmente percibimos no es la realidad, es una interpretación. Entonces, para salir de la ansiedad, lo que tenemos que hacer es modificar la interpretación de la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos para modificar esas interpretaciones de la realidad? Bueno, hay muchas cosas, hay muchas técnicas, hay muchos procesos que se pueden hacer para modificar esa interpretación de la realidad. Yo te voy a decir 5 formas para salir de la ansiedad y para que modifiques ese proceso cerebral que interpreta la realidad. El número 1, es la creatividad. Es muy bueno cuando tenés ansiedad, y si tenés alguna habilidad, puede ser hacer poemas, dibujar, pintar, crear, hacer libros, hacer textos, hacer novelas, cuentos, poemas o lo que tú quieras. La creatividad es un elemento fundamental. Básicamente porque lo que hace es apela a tus recursos más saludables. Entonces, eso que muchas veces no le damos bolilla, directamente lo dejamos a un segundo o tercer plano, es fundamental traerlos al primer plano. Crear, pintar, armar, diseñar, crear libros, pinturas, poemas, novelas, juegos, ¿por qué no? Todo lo que sea creatividad te va a permitir empezar a utilizar esa energía muchas veces sobrante que tenemos en nuestro cuerpo, que hace funcionar el proceso de sobrecarga cerebral. ¿Querés saber sobre el proceso de sobrecarga cerebral? Hay un video acá en el canal, en Instagram y en Facebook, que es un video completo sobre ese tema. Si te interesa, echalo. Entonces, la creatividad es muy buena y es fundamental. Y también lo asocio por el lado de la autoestima.
¿Cómo mejorar tu autoestima? Bueno, creando. Porque cada vez, al principio, te va a salir regularote la cosa. En la medida que tú lo vas afinando, esa creatividad, vas creando mejores cosas. ¿Qué vas creando mejores? Vas creando mejores cuentos, vas creando mejores historias, vas creando mejor música, canciones, juegos, poemas, libros. Va mejorando en la medida que tú lo vas haciendo. Porque todo esto funciona en relación a cuanto más le prestamos atención, sobre todo a los lados positivos, los elementos saludables que tenemos, más se va a acrecentar ese elemento. Mayor bolilla le vamos a dar, mayor capacidad vamos a tener. Y eso es algo muy bueno, porque te va a aumentar a un lado muy saludable tuyo. Y te va a permitir aumentar tu autoestima. ¿Por qué? Porque a la medida que tú vas haciendo cada vez mejor, te va saliendo cada vez mejor. Y cada vez va a ser que le va a gustar a más gente. ¿Y por qué no? Capaz que escribir algún libro que se pueda llegar a vender. ¿Por qué no venderlo tú por algún canal digital que hay, de los tantos? Un libro interesante. ¿Y por qué no? Pinturas, partituras, canciones, letras, lo que tú quieras. Entonces la creatividad es un excelente elemento para poder encontrar una vía de salida para la ansiedad. Y además tenemos el buen efecto del proceso del autoestima, que mejora mucho nuestra autoestima. Pero evidentemente en la primera salida, en los primeros poemas, en las primeras canciones, no van a salir muy bien. Pero evidentemente en las sucesivas vas a ir mejorando y va a salir mucho mejor. Entonces, acordate, primer camino, creatividad, fundamental, y mejora tu autoestima. Segunda, ya lo había hablado sobre un video que hice, varios, eran 5, los 5 elementos para salir, 5 elementos necesarios para salir de la ansiedad. Uno de ellos era la compasión, el número 2. La compasión. Pero la compasión para contigo mismo. Muchas veces en la ansiedad lo que hacemos es continuamente nos estamos castigando nosotros mismos. Por lo que no hicimos, por lo que no pudimos, por lo que tenemos que haber hecho y no pudimos, por lo que tenemos que haber hecho pero no, ni se nos ocurrió, por lo que tenemos que haber hecho pero en ese momento nos congelamos. Y muchas veces nos castigamos. Nos castigamos lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que tendríamos que haber hecho, lo que tendríamos que haber pensado, lo que tendríamos que haber reaccionado. Todo eso básicamente son autocastigos. Pero entonces, frente a esos autocastigos, vos lo que tenés que hacer es trabajar con la compasión. Tenés que ser muy compasivo contigo mismo. Permitirte ser compasivo contigo. ¿Qué significa ser compasivo? Significa no te castigues. No digas soy un salame, soy un bobo, soy un pelotudo, soy un boludo. No. Sencillamente decir, sí, no tuve la rapidez, vivacidad, elocuencia. Pon el nombre que quieras para solucionar de eso como tenía que haberlo hecho. Me perdono por no tener esa habilidad y quedo para la próxima sí para poder hacerlo. Eso es compasión, perdonarte a vos mismo por algo que tendrías que, o vos pensás, o vos interpretás que tendrías que haber hecho. Muchas veces el pensamiento es, qué tonto que fuiste, y no es que seas tonto, sencillamente no pudiste, no se te ocurrió, o a lo mejor no estuviste a la altura de las circunstancias. Y eso no significa que sea algo bueno o que sea algo malo, significa nada más que no estuviste en la situación, la capacidad para solucionar ese problema. Entonces, el segundo elemento es la compasión. Ser compasivo contigo mismo. Mirá, no pude estar en esa circunstancia. No pude ayudarte o ayudarme en ese momento. Entonces te pido disculpas profundamente, con sentimiento, no solamente el speech, la palabrita, es traer el recuerdo, traer la emoción, y sí trabajar contigo tendría que haber sido mejor
me perdono a mí mismo por no haber estado a la altura de las circunstancias, de haber hecho tal cosa, me pido perdón y me pongo a la altura de esa situación para cuando vuelva a pasar pueda accionar de una forma diferente. Eso es la compasión. Eso es tener la capacidad que en vez de castigarte, reclamarte, reprocharte, bajar la autoestima, porque básicamente es eso, bajar tu autoestima es, bueno, mira, tal vez no estuvimos en la situación, así que me perdono por eso a mí mismo, por no haber estado en esa situación en el momento adecuado, y me perdono por eso y me potencio para cuando tenga que estar en las circunstancias adecuadas, sí estar con todo mi potencial a pleno para poder solucionar ese tema o armarlo de una forma diferente. La compasión es fundamental. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacemos es empezamos a cambiar circuitos neuronales muy importantes. Cambiamos la sintonía del odio, la calentura o la amargura por yo me quiero, yo me perdono, yo me habilito. Entonces hacemos un cambio en el proceso neuronal fundamental. Dejamos de autorreprocharnos, de autopegarnos, de autocastigarnos por uno de me autoperdono, me autoacepto y me autopotencio para en la próxima situación que pase estar a la altura de las circunstancias. Y ya solamente con esta capacidad de compasión, ya te estás potenciando para que si aparece nuevamente la situación, tendrás la capacidad para cambiar eso. ¿Por qué? Porque si bien la realidad, la situación, si fue una situación, se puede llegar a presentar otra vez, vos vas a estar en una situación mental y emocional diferente. Entonces vas a poder interpretar la realidad de una forma diferente. Tu realidad. Acordate, la realidad no es lo que realmente percibimos. Eso es una interpretación. La realidad es otra cosa. Pero si yo cambio la percepción que yo tengo de mi realidad, yo cambio de alguna forma mi realidad externa. Entonces, si yo me autoacepto, yo me autovaloro, yo me autoperdono en las situaciones, yo lo que estoy haciendo es dándome un aliciente a mí mismo para poder percibir la realidad desde otro punto de vista. No desde el castigo, no desde el odio, no desde la bronca, sino directamente desde la capacidad que tenemos todos de poder perdonarnos, aceptarnos, valorarnos y potenciarnos hacia una situación nueva que nos permita enfrentar alguna situación que a lo mejor no supimos en ese momento enfrentar. Así que la segunda es la compasión. Y ahí empezamos a generar nuevos circuitos neuronales también. Otro elemento fundamental es, en general, mucha gente piensa la ansiedad como una enfermedad que hay que batallarla, que hay que pelearla, que tenés que enfrentarte a esa situación. Realmente, si tú realmente quieres enfrentar esa situación, no tenés que plantearlo desde el lado del enfrentamiento. El enfrentamiento es poner una fuerza a otra fuerza que hay ahí. Entonces lo que va a haber es una puja. Y cuanto más potencia tú le das a eso, a través de la confrontación, más potencias el tema de la ansiedad. Entonces no es un tema de fuerzas que se oponen contraponiéndose. No es la idea de que vos tenés que enfrentar la ansiedad. No tenés que enfrentar nada, realmente. Lo que vos tenés que hacer, acordate, lo uno con el elemento 2,
compasión. Transmitite compasión. Y sobre todo es no enfrentes a la ansiedad, porque no hay que enfrentar a la ansiedad. No es un tema de enfrentar la ansiedad. Lo que tú realmente tenés que hacer es como cuando tú estás, muchas veces te habrá pasado, capaz, bueno, fuiste a la playa, hay olas, vos en vez de enfrentar a las olas, vos lo que haces es te pones arriba de las olas y vas flotando. No te hundís, no te vas para abajo. Te vas para abajo si enfrentás las olas, porque tenés la posibilidad de irte para abajo. Lo que tenés que hacer es flotar por arriba de las olas. Y eso es lo que vos tenés que hacer. No ir en confrontación con la ansiedad. Es flotar arriba de la ansiedad. Esto significa no pensar que vos tenés que pelear contra nadie. La estrategia no es pelear contra nadie. Y menos contra vos mismo, porque la ansiedad es eso. No es una enfermedad generada por la pandemia, no es una enfermedad generada por algo que tú comiste, no es una enfermedad porque vino un mosquito y te picó. No. Es tu propio cuerpo el que te lo genera. Y como te lo genera, también tenés la capacidad de desarmarlo. Cuando llegás a los últimos estadios del momento en el cual tú podés encontrar y ver la situación que hay en el fondo, no la que disparó la ansiedad, porque encontrarla, el elemento que disparó la ansiedad no es tan complicado. Lo que hay que ver es de que atrás hay un mar de fondo que es el que determina que aparezca la ansiedad, que en tu caso fue la ansiedad, en otros es la fibromialgia y en otros es el cáncer. Entonces, el tema no es tanto cuál fue el elemento que determinó tu ansiedad, porque mañana lo podés sustituir. O sea, podés hacer un proceso en el cual tú podés anular ese elemento que produjo la ansiedad. Ahora, eso, ¿elimina la ansiedad, el riesgo de la ansiedad? No, el riesgo de la ansiedad siempre está ahí. Y va a estar siguiendo ahí. Si no es ansiedad, puede ser cáncer, puede ser fibromialgia, que son las que conozco. Debe haber más. Cada vez me estoy acercando más a la idea de que hay otras más, pero que tampoco puedo hablar mucho porque no tengo la comprobación. Pero las que sí he visto que están muy relacionadas es el cáncer, la fibromialgia y la ansiedad. En cualquiera de ellas, evidentemente, lo que hay justamente es un mar de fondo, un caldo de cultivo, que es el que determina que aparezca por una situación particular la ansiedad. Entonces, no hay que enfrentarse a la ansiedad, no hay que enfrentarse a la situación que despertó la ansiedad, porque eso no tiene mucho sentido. Puede ser que te solucione la ansiedad de ese momento. En algunos casos, en otros no. Puede ser que te lo solucione, pero más que ir a buscando cuál es el elemento que determinó la aparición de la ansiedad, lo más importante para un presente y futuro es ver cuál es el caldo de cultivo que hay abajo de eso, que es el que produjo los elementos para que se materializara en la ansiedad. Entonces, no, por eso te digo, no hay que ir a enfrentar la situación en un estilo de batalla o pelea de ir en contra de. Lo que tenés que hacer es flotar sobre la ansiedad. Tener la capacidad de percibir que la ansiedad no es un castigo, no es una maldición, es tu propio cuerpo el que te lo está generando. Para castigarte, para hacerte sentir mal, no, nada de eso. Es que tu cuerpo te está diciendo algo muy importante para vos. Y lo hace de la única forma que sabe hacerlo. Con dolores, con sensaciones, con percepciones. Cuando yo ya les conté, pero capaz que para los que primero que empiezan a verlo, en el año 91
yo tuve ataques de pánico. Esos ataques de pánico, estoy hablando del año 91, no había internet en mi país, nunca había un psiquiatra, pensaron que era un problema cardíaco y anduve por ahí al ver varios exámenes con cardiólogos y médicos generales, a la conclusión que era estrés. Ahora, lo que me decía mi ansiedad, porque en el fondo lo que había en los ataques de pánico es ansiedad, ¿qué me decía mi ansiedad? Es, flaco, baja la pelota porque estás poniendo a tu cuerpo en un nivel de estrés tan alto que tenés que bajar las revoluciones. Eso es lo que mi cuerpo me decía. Es, baja la pelota. O sea, capaz que esto lo podemos entender más bien en el Río de la Plata, pero en otros países capaz que no se llega a entender. Significa es, ¿se acuerdan el ratoncito que corre subido alrededor de la ruedita y va girando? Bueno, mi ansiedad me decía, flaco, pará de correr en la ruedita, pará de correr en la ruedita, descansa un poco, tomate más tranquila las cosas. Es un momento muy complicado de mi vida. Mi hija tenía pocos años, si mal no acuerdo, 4 o 5 años. Trabajaba mucho, era un trabajo muy estresante. También trataba de llevar adelante la clínica. Los problemas familiares que también tenía, variados. Entonces vivía en un nivel de estrés muy intenso y por varios frentes. Y mi cuerpo lo que me estaba diciendo en aquel momento es, flaco, pará porque estás llegando a unos niveles que no podés más. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Me di cuenta de esto de una forma muy estúpida. No de la forma que yo te lo estoy diciendo a vos ahora. Eso fue una experiencia de vida. La forma estúpida era, del edificio donde yo trabajaba, tenía media hora de descanso. En esa media hora de descanso iba a un comedor que tenía, comía de la forma más rápida que podía, salía del edificio y me iba caminando, casi corriendo, 4 o 5 cuadras hasta la Rambla. Me quedaba mirando, porque no podía más, 7-8 minutos tenía que subir para arriba. En esos 7-8 minutos, literalmente, cambiaba fundamentalmente mi percepción de la realidad. Con ese mirar 7-8 minutos, la Rambla, el mar, los barcos en el horizonte, el día espectacular de sol o el día nublado que hacía, el sol que me golpeaba o la lluvia que me estaba cayendo, porque día lluvia también fui. Y con eso tan solo cambiaba la percepción de mi realidad, no de la realidad, porque la realidad tal cual es no la percibí nunca. Tú interpretás la realidad. Entonces, mi interpretación de mi realidad, con esos 7-8 minutos, mirando eso, me cambiaba totalmente. Volvía a las patadas otra vez hacia el trabajo y seguía trabajando. A cumplir mis 8 horas. En el trabajo estresante que vivía. Pero ya con esos 7-8 minutos cambiaba algo en mí que me hacía modificar la percepción de mi realidad. Y ahí me di cuenta que ese trabajo, si bien era muy buen pago, tenía muchos beneficios, me estaba llevando para el carajo. Y así es como yo me di cuenta de que era mi propio cuerpo el que me estaba avisando de cosas. Porque a partir de empezar a mirar esas cosas, fue desapareciendo los ataques de pánico. No me medicaron, no me dieron ningún remedio cardíaco porque no lo necesitaba. Me dijeron, tenés estrés. Que yo tampoco entendía muy bien qué carajo era el estrés, o qué me estaban diciendo. Y no había tampoco internet para buscarlo. Entonces me quedé pensando, ¿qué carajo me querían decir con el estrés? Que tampoco tenía mucha idea de qué mierda me estaban diciendo con el estrés.
porque empezaba la facultad de psicología de esos años, y estrés no es algo, no es una materia, es algo que lo lees medio por fuera, por lo menos en aquellos años. Entonces, nuevamente, no pongas resistencia, no sigas dando la vuelta en la ruedita como el ratón. Si tu cuerpo te lo está diciendo, salí. Si ese es el problema, no significa que todo le vaya a pasar exactamente lo mismo. Significa, si estás así, cambia tu realidad, cambia tu percepción de la realidad. Así que entonces, el tercero, no pongas resistencia a la ansiedad. Flotá. Perdón. Cuarto. Otro elemento fundamental para modificar los circuitos neuronales y cambiar la percepción, uniéndome más bien con la segunda opción, la compasión, es empezar a mirarte desde la altura. Tal vez me preguntes, ¿qué significa mirarte desde la altura, Marcelo? ¿Qué es eso? Significa que hagas una pequeña técnica. Hacelo todos los días. Tomate 10-15 minutos todos los días para hacer este ejercicio. En un lugar tranquilo, que tú te sientas tranquilo, cierra tus ojos. Puedes estar sentado o acostado. Yo diría que lo hagas más bien sentado. No porque no lo puedas hacer acostado, sino porque capaz que acostado te viene el sueño y quedas dormido. En la silla es más difícil, no es imposible, pero es más difícil. Pero cerrá tus ojos, 10-15 minutos, ponete alguna música que tú quieras, si te interesa, capaz que no te produce ningún efecto, así que déjalo como tú quieras. Si te sirve, ponete alguna música. Y empezá, dejá liberar la mente, todos los pensamientos que vengan, dejalo que salgan. Dejalo que salgan, sin problema ninguno, dejalo que salgan. Déjalo que corran, no te quedes con ningún pensamiento. Cuando esté más tranquila la cosa en tu cabeza, empezá a imaginarte desde la altura. Empezá a imaginarte acostado en tu cama y vos te estás viendo desde la altura. No lo juzgues. Pues, uy, qué tonto, qué bobo, tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro. No. Míralo. Míralo de la forma más tierna y amable que tú puedas. Míralo nada más. Míralo. Una mirada tierna. Compasiva si querés. No sería la idea, pero si querés, bueno, míralo de una forma diferente. De una forma más amable. Cariñosa si querés. No le digas nada. No le digas nada, tan solo míralo. Te imaginás que lo estás viendo, él está acostado en su cama y tú lo ves. Y tú lo ves y lo mirás, como de una forma amable, cariñosa, como mirándolo desde la altura. Él está en su cama y vos lo estás en tu techo, lo estás viendo desde el techo, por ejemplo. Y tú lo ves. Y te quedas así. 10 minutos, 12, tranquilo, mirándolo tranquilamente, amablemente. No lo juzgues, tan solo míralo. Este ejercicio es muy poderoso para cambiar circuitos neuronales. Es muy sencillo. Y capaz que te pueda parecer, Marcelo, ¿puede ser que cambie tanto, tan solo mirando? Sí. Puede ser que cambies tan solo mirándolo. Cambia los circuitos neuronales. Cambia justamente una forma de percepción de la realidad. De tu realidad. De tu personaje. De tu rol. Cambia la percepción. Cambia tus circuitos neuronales. Por eso, míralo desde la altura.
no de una altura superior o altanera o mira este flaco, no, míralo diferente, míralo desde una percepción más tierna, más cariñosa, pero míralo, no, te vuelvo a decir, no tenés que decirle nada, tan solo míralo, hacete este ejercicio y conectate, corazón, conectate con la emoción que te trae eso. Mirarlo de una forma más amable y cariñosa. No desde el juzgamiento, no desde el vos sos un boludo, tenías que haber hecho esto otro, sos un tonto, no. Míralo desde lo amable, míralo desde lo tierno, no desde lo duro, no desde la línea dura. Míralo desde el lado más tierno posible. Si no podés conectarte con un lado tierno, un lado amable, no hay problema. Pero tan solo míralo. Míralo sin juzgarlo. Si te podés acercar a él desde una visión más tierna, más cariñosa, más placentera, podríamos llamarlo así, si querés llamarlo, hacelo. Si no podés, no hay problema ninguno. Míralo. Míralo sin juzgarlo. Nada más que eso. Míralo sin juzgarlo. Nada más que eso. Lo mirás sin juzgarlo. ¿No? Y el quinto. Tranquiliza tu mente. La quinta vía de salida es tranquilizar tu mente. ¿Cómo hacer para tranquilizar tu mente? Bueno. Primero, fundamental. No todo lo que tú pienses es la realidad. Te vuelvo a decir, la realidad es una interpretación que nosotros hacemos. O sea que es subjetiva. Nuestra realidad es subjetiva. Vemos todos los seres humanos desde nuestra interpretación, por lo cual todo es subjetivo. Una manzana, cuando tenés un hambre espectacular, es una cosa que te produce algo. Ahora, si vos estás lleno y por ejemplo tenés sed, la manzana no te llama mucho la atención. Entonces, con este simple ejemplo, lo que te estoy diciendo es que todo está relacionado a la subjetividad que tú tengas en relación al objeto y a las necesidades y a la emocionalidad que tú tengas en relación al objeto. Entonces, primero, para tu mente, tranquilizarla, acordate lo que te voy a decir. Tus pensamientos son esos, son pensamientos. Pensamientos. Lo que significa que no van a presentarse en la realidad. No son reales, son tus pensamientos. O sea, tus pensamientos son esos, son pensamientos nada más. Ay, siento que me voy a morir, me va a venir un ataque de pánico, o el corazón está muy agitado, me voy a sentir que me va a morir. No, no. Esos son tus pensamientos. Y tus pensamientos es eso, son pensamientos. Pero esos pensamientos que tú tienes no es la realidad. Son lo que tú pensás, es tu interpretación de la realidad. Entonces, la interpretación no es lo mismo que la realidad. La interpretación no es lo mismo que la realidad. Una cosa es la interpretación, otra es la realidad. Entonces, tus pensamientos significa que son eso, son pensamientos, nada más que eso. Pensamientos. Entonces, no te asocies ni mentalmente ni emocionalmente con esos pensamientos. Porque lo que haces es un circuito cerrado que aumenta tu ansiedad. Y ese aumentar tu ansiedad lo que hace es, cuando llega a un determinado nivel, dispara la crisis de pánico. Entonces, por lo que tenés que hacer justamente es desactivar esa bomba. ¿Cómo desactivas esa bomba? Primer paso, son pensamientos. Significa que son eso, es lo que tú pensás. No significa que es lo que te va a pasar. Significa que es lo que tú pensás. Entonces no le des tanta importancia a esos pensamientos que apuntan a generar ansiedad. Desactivarlo de esa forma.
Pensamientos son pensamientos y nada más. No significa que es un aviso de lo que va a pasar. Son pensamientos. Entonces, cuando tú empiezas a pensar de esa forma, o sea, tus circuitos neuronales empiezan a funcionar de esa forma, pensando que lo que tú creas en tu mente no es la realidad, sino es una idea de lo que puede llegar a suceder, te desactivas emocionalmente de eso. Es una idea, no es lo que va a pasar, es una idea. Tú te separás de eso y te mantenés separado de esa situación. Entonces, cuando tú te mantienes separado de eso, significa que pueden aparecer todas las ideas que quieran, de ansiedad, dolor, muerte, violación, muerte de tu familia, todo eso, pero son ideas, nada más que eso. Es tu subconsciente que está descontrolado. Entonces, es eso, pensamientos, es eso, pensamientos nada más. No significa que vaya a suceder, no significa que eso va a ser así. Significa que son pensamientos, nada más. Entonces vos te podés separar emocionalmente. Los pensamientos son. Pero si no hay acción atrás para producir esos pensamientos, no vas a llegar nunca. Entonces, si vos sabés de que, por ejemplo, van a morir toda tu familia, primero pensá, ¿por qué va a morir mi familia? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Ah, lo va a atropellar un auto. Bárbaro. Pero están acá al lado mío, viendo televisión. Entonces mi pensamiento es incoherente. No es así. Es mi mente que me está jugando en contra. Entonces te separás emocionalmente y entonces comprendés que ese pensamiento es irracional. No es real. Entonces, cuando vos te separás emocionalmente, podés llegar a tener una tranquilidad. Y vas desactivando la mente ansiosa. Otro proceso que podés hacer muy bueno, que funciona muy bien, es trabajar con cualquier tipo de meditación también. De cualquier tipo. El yoga, el kundalini, el tai chi, la meditación arábica, meditaciones dinámicas. Hay cientos de miles de técnicas. La idea es que esos pensamientos se vayan aquietando cada vez más. Porque como en mi caso, vivía en un estrés continuo. Vivía en una sobrecarga emocional continua. Entonces me hacía producir justamente los ataques de pánico. Pero en tu caso, que puede ser diferente al mío, lo que vos tenés que hacer es hacer algún tipo de meditación. Cualquier tipo, la que más te guste. Probalas, anda probándolas evidentemente, ¿no? Hoy tenemos YouTube, en mi tiempo no había nada de esto. Me hubiera encantado tener YouTube o Internet para poder ver. No tenía nada de eso, así que me tuve que averiguar yo solo, jugarme yo solo y tratar de buscar la técnica yo solo. Pero lo bueno es que me hizo aprender muy rápidamente todo el proceso, de comprender cómo es que se van concatenando las cosas para producir eso. Entonces, lo bueno es que tú busques algo, alguna meditación, del tipo que sea, para empezar a trabajar. Eso es lo que va a hacer, básicamente va a trabajar sobre tu sistema nervioso autónomo y va haciendo que el simpático, que es el que acelera todo el proceso, cada vez vaya disminuyéndose y aumente el parasimpático, que es el que pone el freno a las situaciones. Con eso tu mente se va aquietando, además de separar pensamientos y la emoción. Cuando separas los pensamientos de la emoción, ahí vas a empezar a darte cuenta que una cosa no lleva necesariamente a la otra. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. ¿Que van de la mano? Sí, van de la mano, pero vos cortale la mano para que no se junten. Pensando entonces también es tus pensamientos, aquietarlos. Primero, cuando tengas los pensamientos, date cuenta que son irracionales, que no son reales. Y con eso le quitas mucho peso emocional a la situación. Y buscate alguna técnica
de meditación, la que más te guste, probalas, está probándolas, porque solamente probando vas a encontrar la que realmente te gusta y la que te sirve. No a todas las personas les sirve lo mismo. Entonces, búscalas y cuando encuentres, trabajalas. Con eso, nuevamente, tu mente se va a empezar a quietar. Entonces, las 5 vías para salir de la ansiedad son la creatividad, la compasión, no enfrentes el conflicto, flotá, o sea, no enfrentes a tu ansiedad, flotá en la ansiedad, mirate a ti mismo desde la altura y tranquiliza tu mente. Bueno, se nos fue bastante el tiempo en todo esto, así que espero que te haya servido, ponerlo en práctica, porque son vías de salida hacia la ansiedad. Porque vas a empezar a cambiar tus circuitos neuronales. Y tus circuitos neuronales, a vez que tú los vas cambiando la forma de tu razonar y tu sentir emocional. Hay parte de inteligencia emocional en esto también. Entonces, a la medida que tú vas modificando tus procesos cognitivos, vas modificando tus procesos emocionales. Y vas empezando a encontrar la vía de salida hacia la ansiedad. Así que bueno, espero que te haya gustado. Ponerlo en práctica, espero que te haya servido. Y siempre acordate, en la parte inferior, comentarios, poneme lo que quieras. Y con gusto lo voy a poder responder, ¿tá? Así que bueno, nos vemos en la próxima y como siempre te digo, paz y tranquilidad para ti. Hasta luego, nos vemos.